¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este ciclo de Una Noche con Ideas. Esto es En Primer Plano. Bueno, horas atrás, días atrás, acaba de asumir un nuevo presidente, Javier Milei. De alguna manera comienza un nuevo ciclo político para la Argentina, con cambios estructurales, económicos, cambios en la relación de poder, incluso entre los mismos poderes de la República. Pero ¿qué contiene ideológicamente, filosóficamente? ¿Cuál es el espíritu que puede mover el gobierno de Javier Milei? El invitado de hoy es Alejandro Katz, es ensayista, editor, uno de los intelectuales que días atrás, antes de las elecciones, se manifestó en contra de Javier Milei, junto con un grupo de intelectuales que firmaron una solicitada, pero por una razón muy particular, porque podemos poner en la balanza la cuestión económica, la cuestión del modelo que se quiere implementar, sino que este grupo de intelectuales en el cual estaba Alejandro hablaba de que la democracia puede estar en peligro en este periodo que empieza ahora. Bueno, para mí es un gran placer, Alejandro, tenerte en el programa para hablar de estos temas. Para mí es un gusto, muchísimas gracias por haberme invitado, Daniel. Vos sabés que comienza una nueva era política y todo el mundo está hablando ahora. Las noticias corren detrás del dólar, por supuesto, cómo va a ser el ajuste, hasta cuándo va a ser el ajuste, quién lo va a pagar el ajuste. Todo es económico. Y no está mal porque el interés de la sociedad está puesto ahí. Estamos en una crisis profunda económica y nadie niega eso. Pero hay otros valores, como yo decía antes, que tienen que ver con el espíritu, la ideología, la filosofía con la cual se puede llevar adelante un gobierno. Que encara Javier Milei, que ese es el tema que yo quiero charlar con vos. Y arranco preguntándote qué te pareció el discurso de Asunción que dio el domingo pasado. Hay algo que me parece que debemos destacar, que debemos señalar, y es la claridad con la que el nuevo presidente enunció las dificultades a las que la sociedad se tiene que enfrentar. Y eso no me parece mal. Me parece que hay también mucha confusión en la cabeza del presidente y mucha imaginación económica. Los economistas solventes no entienden sus números de 15.000% de inflación y hay serias dudas acerca de su comprensión de la complejidad de la economía. Sin duda tiene algunas cualidades que son innegables, pero la macroeconomía, la economía conductual, hay una serie de dimensiones que se le escapan aparentemente. Y entonces, bueno, uno puede decir, magnificó los problemas porque entonces toda solución es una solución necesaria y todo exceso se perdona. Pero aún así, yo creo que está bien señalar las dificultades y está bien advertir acerca de la necesidad de hacer una reforma de la economía argentina. Yo hubiera preferido que hablara de reforma y no de ajuste, porque el ajuste supone someter a la sociedad a privaciones para estabilizar la macroeconomía. Y una reforma supone tocar los sistemas de interés que han impedido que nuestra economía se desarrolle de un modo más equilibrado. El ajuste supone una reflexión sobre el acceso al consumo y al bienestar de sectores medios y sectores bajos. La reforma permitiría incorporar a mi entender, la necesidad imperiosa de afectar centros de interés y de privilegios que están muy enquistados en nuestra vida pública. Pero él, cuando hizo, es verdad, hincapié en la cruda realidad económica, todo el mundo valoró eso. Bueno, por fin un presidente dijo, no ocultó nada y mostró la herencia que recibe. Perfecto. Pero hizo hincapié prácticamente el 80% de su discurso, por darle medirlo de alguna cuantitativamente, habló del ajuste, como decís vos. Y a mí me sonó hasta, yo castigo con el ajuste
por haber permitido que esto haya sucedido. Como que nos hace responsable también a todos. Por ahí puede sonar muy rebuscado, pero si vos escuchás alguna frase del discurso, da esa impresión. Sí, yo me parece que hay dos dimensiones en lo que señalás. La primera, y voy a tratar de atender a las dos, porque Sí. las dos son importantes. La primera, vos marcás en ese 80%, lo que estás diciendo es, lo central de la presentación del gobierno de Javier Milei consistió en decir que hemos gastado de más y que vamos a dejar de gastar Sí. de más. Hay mucho para reflexionar detrás de eso, porque cuando uno dice gastamos de más, ¿quién, cómo, por qué? ¿Qué significa el gastar de más en un país en el que el 40% de la ciudad está en la pobreza? ¿Quiénes gastan de más? Los pobres, los ricos, el Estado, las ineficiencias sistemáticas que han destruido la productividad de nuestra economía. Hay que preguntar algo sobre ese gastar mucho, ¿no? Pero en compañía de esa definición de hemos gastado de más y ahora vamos a ajustarnos los cinturones, falta una reflexión acerca de los futuros deseables y posibles. Daría la impresión de que el presidente está persuadido de que si el Estado deja de ser deficitario, la prosperidad se despliega sobre la sociedad de un modo razonablemente bien distribuida. Es decir, no habría que hacer nada después de que se deja de gastar para Claro. que las cosas buenas ocurran. Vos sabés que ayer hablaba con un dirigente, bueno, en una charla en off, digamos, un diputado radical, me decía, el ajuste por sí solo no derrama. No. O sea, históricamente el ajuste es ajuste. Después, si vos no tenés Claro. políticas proactivas, no va a derramar El distribución presidente del cree que ingreso. eso no es necesario, Claro. porque su filosofía política lo aleja de las decisiones de intervención estatal, pero intervención no reguladora, intervención orientadora, de una concepción del Estado como el orientador de la acción colectiva, el que pone los incentivos y las señales para que la acción colectiva produzca algo que sea diferente del interés de cada individuo. Claro. Cuando Milei dice los países libres tienen resultados en los cuales que muestran que la población vive un 20% más, gana un 40% más, o arroja cifras de ese tipo una y otra vez, los países que tienen los resultados que el presidente valora son países con estados muy fuertes y muy activos. Son los países nórdicos, Claro. Suecia, Dinamarca, Noruega, son los países del norte de Europa continental, Alemania, Holanda, Bélgica, son los países de una fuerte tradición socialdemócrata de la Europa mediterránea, Sí, como decía Francia Billy, o yo siempre España. recuerdo la frase de Willy Brandt, que es un poco el padre de lo que es la socialdemocracia, cuando decía un modelo perfecto es todo el mercado posible, pero con todo el Estado necesario. Claro, es decir, un máximo de libertad y un máximo de igualdad. Claro. Y articular las tensiones entre uno y otro. Para Milei esta última parte no existe. Es el máximo de libertad económica y lo demás que ocurra o no ocurra. Los países que no tienen Estado y que no cobran impuestos son los países más pobres del África. Son los países pobres del África subsahariana. No son los países prósperos de Europa. No son lo que él llama los países libres en sus términos. Sí. Entonces, una de las dimensiones que están implícitas en tu observación y que yo quiero destacar es esta. Reforma del capitalismo argentino es imprescindible, reforma del Estado argentino es imprescindible y un diálogo con la sociedad para modificar comportamientos y expectativas es necesario. Pero también es necesaria una idea de sociedad que sea posible, atractiva, inclusiva y que incorpore ciertas ideas de justicia que están en la base de nuestro contrato constitucional. Eso está ausente. Lo otro es, que aparece también en este mismo tema, es una especie de dimensión mesiánica del discurso presidencial y de la conducta presidencial. El presidente se percibe a sí mismo y se propone hacia nosotros como el que inicia una nueva época, una nueva era.
Bueno, Eso esto estuvo es... en el discurso del domingo, ¿no? Claro, estuvo en el discurso del domingo, está en su gestualidad, está en... Hay una impronta religiosa muy fuerte, muy potente en el discurso y en lo que Javier Milei quiere interpretar y mostrar a la sociedad como el poder que yo tengo pasa por acá. Bueno, esa frase a la que recurre del libro de los Macabeos sistemáticamente, la fuerza no está en el número, o el poder no está en el número, sino en las fuerzas que vienen del cielo, etc. Es una invocación a un poder supranatural, divino, que se encarna en él para dar inicio a una era, nueva era. Él habla de un cambio de era. Quiero decir, todo esto es un lenguaje que no viene de la política secular, del mundo liberal del cual él quiere sentirse parte. Todo esto es un lenguaje que está más enraizado en la teología que en El liberalismo. que en la política liberal. Claro. Bueno, por sí puede haber, por supuesto que el liberalismo está impregnado también de cualquier tipo de religión, del judaísmo, del catolicismo, pero el solo hecho de manifestarte liberal es separar al Estado y a las políticas públicas de las religiones. Claro, ¿no? Ese es un concepto básico. El liberalismo no interfiere con las creencias claro. privadas. Lo que intenta hacer es evitar que las creencias privadas del orden religioso intervengan en la esfera pública secular. Milei es ajeno a la filosofía liberal, aunque él se reclame de ella. Porque la filosofía liberal implica muchas cosas, entre ellas la tolerancia, el respeto, el reconocimiento y el aprecio de la pluralidad. No solo la tolerancia en términos de soportar lo diferente, sino de valorar que el mundo sea hecho de cosas muy distintas, con distintos pensamientos, tradiciones políticas, filosóficas, religiosas, culturales, con distintos sistemas de intereses. El liberalismo siente que el mundo es mejor cuando es más variado, claro, no cuando es más sencillo y unificado en una sola creencia. Te quiero preguntar también sobre las formas, ¿no? No quiero abandonar esta parte que es tu fuerte y quiero volver, pero quedó ahí algunas polémicas de la Asunción del domingo, las formas. No hablarle a la Asamblea Legislativa y hablarle al pueblo, como quiso hacer, poner el atril de mira a la Plaza del Congreso, hablarle a la gente que estaba presente. Pudo haber hecho las dos cosas. Tenía todo derecho, haber cumplido con lo que es constitucionalmente una norma, presentarte ante la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo, y hablarle a la gente. Él decidió no hablarle, darle la espalda. De hecho, la figura de hablar de espalda al Congreso fue muy fuerte. ¿Qué te pareció? Yo escuché algunas versiones que intentan matizar la preocupación que a muchos nos generó esa conducta. Algunas que me parecen respetables o atendibles o que debemos incorporar al análisis, ¿no? Un dirigente radical al que aprecio mucho comentó que Milei con eso quiso evitar exponerse a la situación de abucheos, de maltrato que suponía, y seguramente no sin razón, a la que lo iban a exponer diferentes integrantes de las bancadas del Congreso. Yo entiendo que eso puede haber sido parte de su intención, no entregar su investidura a una situación controversial y agresiva, y eso no me parece menor. También entiendo que para Javier Milei es muy difícil aceptar la contradicción a la que lo someten los otros. Cuando un periodista lo ha objetado, decidió no hablar más con él. Sí. No tiene la capacidad de soportar, de sostener una mirada que lo descalifique o que lo impugne. Entonces, si bien es cierto que es respetable tratar de preservar el acto de investidura del maltrato, también hay que señalar que los presidentes tienen que confrontarse a lo que la sociedad les propone, aunque no sea lo que ellos esperan, y el Parlamento también expresa eso. Ahora, más allá de esta mirada, en alguna medida benevolente, que me parece que no está mal incorporar, yo creo que lo que hemos visto es la primera confirmación de aquello de lo que hablamos en alguna ocasión en la radio. Cuando nosotros
aquel documento que mencionabas al inicio, Sí. señalábamos los riesgos que Milei propone A al la democracia, sistema al democrático, sistema democrático. poníamos el ojo en tres aspectos. Uno era el desafío a las instituciones democráticas y decíamos, cuando a Milei se le pregunta cómo va a gobernar, si él no tiene mayoría, si el Parlamento no necesariamente va a sancionar las leyes que él quiere, él decía a través de la consulta popular. Y esa declaración, más allá de lo que haga o no haga, esa declaración expresa una voluntad cesarista, una voluntad autocrática. Yo gobierno apoyado en el pueblo, no gobierno reconociendo los tres poderes que nuestra Constitución establece para el funcionamiento del sistema republicano. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, que se controlan mutuamente. El legislativo propone y sanciona las leyes, bueno, propone también el ejecutivo, sanciona las leyes y las sanciona negociando con los distintos aspectos de la sociedad expresados Pero en el Parlamento. hay algo también que parece innecesario, pero hay que recalcar. La nuestra no es una democracia asambleísta, es una representación indirecta. Es una democracia republicana de tres poderes. De tres poderes. Entonces, los diputados y legisladores son elegidos por la sociedad. Ahí, en el Congreso, están las voluntades de todas las ideologías de la sociedad y que merecen ser tratados como tal. Bueno, entonces, nosotros señalábamos como un riesgo democrático esa voluntad cesarista. Sí. Y el domingo lo que vimos fue un primer gesto en ese sentido. Yo no hablo con los representantes del pueblo, yo hablo con el pueblo. Desconozco la existencia de voces diferentes de aquellas que están de acuerdo conmigo. Yo no me expongo ni a la crítica, ni intento persuadir, ni los que quieren me siguen y los que no son réprobos. Y hay en el discurso del domingo también elementos de este tipo. Acepto a cualquiera, independientemente de dónde venga, si se suma a la causa. Es decir, espera. Acepto, sí. Quiero leer esa parte del discurso, textual, me parece que hay que leerlo textual. Dijo Milei, a propósito de lo que vos estás señalando, Alejandro, dice, a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con brazos abiertos. Está bien. No importa de dónde vengan o qué hayan hecho. O que hayan hecho, a mí personalmente me hizo ruido, porque yo no quiero un represor en el gobierno, no quiero un corrupto en el gobierno. Alguien que cometió un delito de lesa humanidad o de corrupción en la administración pública no debe tener lugar en un gobierno. Milei, en ese discurso, no sé si lo dijo inocentemente, no, pero dijo, no importa lo que hayan hecho. Mi interpretación es que tu repudio de la incorporación de determinadas trayectorias personales a la acción gubernamental es el repudio del ciudadano de una república liberal, que cree que la ley es la que rige nuestras relaciones y a ella se someten nuestros valores. El discurso de Milei es el de un líder religioso que acepta el converso. Todo pecado del converso es redimido en la conversión. Nuestra ley no redime por el perdón. Nuestra moral acepta el perdón, pero nuestra ley impone la sanción que el Código Penal exige. En el mundo religioso, el perdón, el arrepentimiento implica el perdón y la redención. Y Milei está actuando en ese marco discursivo. No está argumentando en el marco discursivo de la democracia liberal. Pero no es la función del titular del Poder Ejecutivo perdonar hechos delictivos. Para eso hay poderes de la República que se tienen que encargar. Pero eso es lo que argumenta un ciudadano de una democracia liberal. Milei está por encima de eso. Milei está en otra esfera. Milei está en la esfera de la instauración de un nuevo régimen que es más que un régimen político, es un régimen moral, es un régimen social. Lo ha dicho con bastante precisión en el discurso del domingo y en otras ocasiones. Se inicia una nueva era, su vinculación con el mundo religioso, que él lo incorpora en el judaísmo, pero que eso es secundario en todo caso. Su
deseo de agradecer a Dios a través de líderes religiosos los resultados de su acción política, expresados en su marcha a Estados Unidos para celebrar en la tumba de un rabino muerto su victoria electoral. Sí, un rabino que murió a los 102 años, que representaba en un sector de la comunidad judía una especie de mesías, digo, Bueno, que también es muy discutido dentro del judaísmo. absolutamente, ¿no? absolutamente. Yo tengo muchísimas objeciones a ese mundo judío ortodoxo que es de imaginación reciente, es una invención no muy antigua en el judaísmo y que trata de ocupar un espacio en el mundo judío desmedido en relación con lo que significan realmente. Pero quiero decir, acá hay muchos problemas, Yo no quiero hacer pronósticos, estamos en el inicio de un nuevo gobierno, es un gobierno que ha ganado las elecciones con todas las reglas de la democracia, no hay ninguna duda, como muchos gobiernos que luego han tenido derivas muy poco democráticas, pero en este momento no podemos afirmar eso. A mí me preocupa, además de las señales confusas, ambiguas que ha venido dando el ahora presidente, me preocupa que se pierda nuevamente una oportunidad como nuestro país hace regularmente. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad es que el ímpetu de reforma de las estructuras económicas se agote en un fracaso producido por un liderazgo maximalista, por un liderazgo no muy inteligente en términos de comprender las complejidades de la escena, sino más bien fundamentalista y radical, y que eso lleve nuevamente el péndulo de la sociedad argentina a una voluntad estatalista extrema. Y me parece que sería una inmensa derrota para el futuro de nuestra sociedad que se fracase en un proyecto de reforma de un capitalismo que no funciona. Así como el Estado argentino es un fracaso, el capitalismo argentino también es un fracaso. Claro. Y hay que reformar al Estado y al capitalismo. Hay que reformar a ambos. Si se desaprovecha lo que yo creo que es hoy una convicción bastante extendida en buena parte de la sociedad acerca de la necesidad de modernizar el capitalismo argentino, lo cual significa, entre otras cosas, desarticular la inmensa cantidad de centros de privilegio sobre el que está construido, mercados entregados a empresarios inescrupulosos, prebendas, exenciones. Pero ahí hay un camino hermanado entre ese capitalismo prebendario y corrupto con el Estado, ¿no? Con el Estado. Naturalmente, hay una colusión entre un Estado capturado por lobbies, que son no solamente lobbies empresarios, también son lobbies sindicales, también son lobbies burocráticos, quiero decir, es desde las empresas de Tierra del Fuego hasta los sindicalistas que se enriquecen con los regímenes laborales que no incorporan gente de la economía formal, pero que mantienen a las élites sindicales en una situación de poder eterno y de riqueza infinita. Son los funcionarios del Estado que gozan de regímenes especiales, como por ejemplo el Poder Judicial, que no paga ganancias, que tiene 45 días de vacaciones por año, que en buena medida ha trabajado, ha mantenido las condiciones de trabajo domiciliario después de la pandemia, que, quiero decir, hay muchos centros de privilegios que deben ser desarticulados. Y no estoy seguro de que el gabinete, tal como se ha constituido, sea la expresión de la voluntad de desarticular esos centros de privilegio. Más bien parece, por la integración del gabinete, una cooptación del Estado a través de lobbies bastante precisos. O sea, la idea de controlarlos
teniéndolos adentro y no enfrente. Una cosa así. Así es. Te invito a hacer una breve pausa y cuando volvamos yo quiero hablar con vos sobre la sociedad, ¿no? Porque este cambio que estamos hablando tan abrupto tiene acompañamiento social y la realidad también va a estar presente. Esa paciencia va a estar de la mano con esa necesidad de cambio. ¿Cuánto tuvo que ver el gobierno de Alberto Fernández, si es simétrico, ¿no? El fracaso con la aparición de una nueva fuerza política? Bueno, temas que tenemos que charlar, pero después de esta pausa. Ya volvemos. Y seguimos hablando con Alejandro Katz en esta noche con ideas aquí en Primer Plano. Y yo le preguntaba antes del corte a Alejandro sobre, vamos por partes, la relación entre el fracaso estrepitoso del gobierno de Alberto Fernández, que lo fue, con la aparición de una nueva fuerza política. Milei, cuando asumió Alberto Fernández en 2019, no era un dirigente político. Es un outsider que aparece en 2 años, construye una fuerza política que lo lleva a ganar un balotaje con el 55%. ¿Cuánto tiene que ver ese fracaso de Alberto Fernández para que Milei crezca como figura? Fracaso que de alguna manera también se llevó opuesto a la oposición tradicional, ¿no? Yo puedo tratar de responderte con una imagen que no es demasiado profunda, pero me parece clara. Yo creo que efectivamente Milei es el emergente de algo. No es alguien que a lo largo del tiempo ha venido construyendo una idea política clara, ha aunado voluntades, ha creado condiciones para acceder a la presidencia con el propósito de llevar adelante un proyecto consistente, etc. Milei es el emergente de una sociedad política disfuncional. Hace por lo menos 20 años que los actores principales de la escena política argentina vienen fracasando y han sido incapaces de renovar su discurso, de renovar sus dirigencias y de aceptar su responsabilidad en el fracaso. Hemos tenido figuras fuertes, Cristina, Macri, Néstor, figuras de autoridad que se han dedicado sistemáticamente a exculparse a sí mismos y atribuir toda la responsabilidad al adversario, ante una sociedad que miraba la escena cada vez en un estado de mayor angustia y desesperación y desprovista de toda expectativa. Entonces, en esa escena aparece el que empieza a decir las verdades incómodas, lo cual no quiere decir que sean reales ni que sean acompañadas de soluciones posibles o deseables, pero usando el mismo apodo del cual él se jacta y por el que lo conocen sus próximos, aparece el loco y cambia la escena. Pero el loco siempre es el emergente de un grupo que está funcionando mal. No hay locura en el vacío. Entonces, claramente Milei es el emergente de una sociedad política disfuncional. Los que tenían el poder de decir qué hacer y qué no, qué estaba bien y qué estaba mal, de coordinar entre ellos para que quienes tienen menos poder puedan orientar sus acciones de un modo razonable y obtener algún resultado satisfactorio individual y colectivamente, etc. Eso fracasaron insultándose y aparece alguien que dice yo, etc. Ahora, pero también ese alguien arranca, por lo menos no vamos a jugar su gestión, pero en el arranque, en su presentación, también empieza exculpándose y poniendo la responsabilidad en otro. Absolutamente. Digo, ese esquema se vuelve a repetir. Con la ventaja, al menos en términos personales, no de su gabinete, pero en términos personales, de que él no ha tenido participación en la decisión política hasta ahora. Él no ha tenido gestión. Y en ese sentido, su autoexculpación es natural. Sí, es razonable, es aceptable, digamos. Ahora, hay otros aspectos que me preocupan mucho. Estuve el lunes de la semana anterior, no este lunes pasado, sino antes de la asunción de Milei, en una actividad en la Cámara de Diputados
que organizó una diputada por la que tengo mucho aprecio y mucho respeto, Margarita Stolbizer, en homenaje a Alfonsín y a los 40 años de la democracia. La primera parte fue una conversación entre Ricardo Gil Lavedra y Leonard Damián, emotiva, inteligente, interesante, como es previsible, evocando el proceso del juicio. Lo que yo creo que fue el punto alto de consolidación de la democracia. A partir del juicio de la Junta, la democracia llegó para quedarse. Exacto. Escuchar de nuevo a estas dos figuras Totalmente, es extraordinario. Después intervinieron 3 dirigentes políticos de mediana edad. Un intendente recién electo en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires, joven, una dirigente universitaria y un dirigente político de la ciudad de Buenos Aires. El dirigente político, de origen radical, pero de práctica kirchnerista, inteligente, bien formado, buena persona, con buena trayectoria, con un buen discurso, intervino lamentando amargamente la deriva individualista de la sociedad argentina, el modo en el que los argentinos votaron a Milei porque nos hemos vuelto mezquinos, individualistas, poco solidarios, etc. Y la dirigente universitaria, anticipando el discurso de los militantes universitarios contra Milei, destacaba la necesaria defensa de la universidad pública como el factor clave para la movilidad social. Luego de ellos, teníamos un diálogo, Roberto Gargarella, un constitucionalista muy destacado, y yo. Constitucionalista. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, miren, nos invitaron a conversar, y la conversación, si no tiene alguna rispidez, no es atractiva. Y yo lamento escuchar esa amarga queja de una sociedad individualista después de casi 20 años casi ininterrumpidos, de una gestión estatal que no ha dejado de crecer y de intervenir en diferentes ámbitos de la vida pública, en la economía, pero en la educación, en las relaciones sociales, en la regulación de todo tipo de actividad. En la cultura, etcétera, y que no fue repudiada por la sociedad, fue ratificada en numerosas elecciones. Entonces, cuando se votaba el kirchnerismo, éramos comunitaristas generosos, y ahora que se vota Milei somos individualistas mezquinos, y no hay una reflexión acerca de cómo fracasaron las políticas durante esos 20 años que condujeron a esto. Y en relación con el reclamo por la universidad pública, es llamativo porque en Argentina no hay movilidad social. No es que la universidad no es la que la proporciona, no hay. En Argentina, como en buena parte del mundo hoy en día, el principal predictor del destino de una persona no es su trayecto personal, es el código postal de nacimiento. El origen explica el destino. La universidad no lo cambia. No hay movilidad social. Entonces, también deberíamos hacernos una pregunta acerca de qué es esta universidad de ingreso irrestricto, sin cupo de estudiantes por carrera, sin asignar prioridades en función del interés general, etcétera, que no contribuye a la movilidad social, que sin embargo se le sigue atribuyendo. Entonces digo, acá hay una pregunta que muchos nos tenemos que hacer, porque es fácil hablar mal de Milei para quienes somos contrarios a lo que Milei expresa filosófica y políticamente, pero siempre es fácil hablar del otro al que se supone que encarna lo malo respecto de uno. Pero lo que pasa que la también pregunta es, ¿qué se ha hecho para que esto ocurra? Pero el tema es, a ver, vos sos un intelectual reconocido, editor, tenés un diálogo fluido con el mundo académico, intelectual argentino, y yo te puedo asegurar que en ese grupo de gente que interlocuta con vos permanentemente, decir que el CONICET ha sido mal administrado en los últimos años, está mal. No, pará, es una vaca sagrada. Y la verdad que el CONICET tiene fallas groseras en su administración. Como todo el Estado argentino. Y como todo el mercado argentino. Claro, exactamente. Pero somos capaces, ese sector, de señalar las fallas en el mercado, pero nos da culpa señalar las fallas, por ejemplo, en un lugar como donde se investiga, efectivamente, se cultiva el pensamiento. Y eso expone a las instituciones no a ser criticadas y reformadas, sino a ser denostadas y degradadas. Sí.
porque yo he compartido una cena hace pocos días con el que posiblemente va a ser el próximo premio Nobel argentino en biología, en ciencias médicas. Digo, no es menor, No, es claro. un científico que tiene 300 trabajos publicados en las mejores revistas internacionales y más de 15.000 citas a sus trabajos, que es el modo de medir la calidad científica en el mundo contemporáneo. Y él contaba las agresiones que recibe en las redes sociales, acusándolo de vivir del Estado y no hacer nada, quiero decir, ¿cómo hemos llegado a que la sociedad denoste el trabajo científico, no solo en ciencias médicas, exactas o naturales, sino también en las ciencias humanas y sociales, por no haber sido capaces de ser más exigentes en la selección, de ser más exigentes en la utilización de los presupuestos? Hay que decir, sin embargo, que a pesar de todo el CONICET tiene mecanismos de selección y de evaluación muy rigurosos. Pero hay especialistas. Acá sentado donde estás vos me lo dijo Lino Barañao. Imaginemos que es alguien que conoce el CONICET, fue ministro de Ciencia y Tecnología, atravesó la grieta de dos gobiernos distintos. Efectivamente. Y me decía que en esta última etapa de Alberto Fernández se nombraron más investigadores y becarios que lo que correspondía. Entonces las bajas vegetativas, siempre ibas a tener más de lo que deberías tener investigando, y eso es una falla del sistema. Y lo explicaba, y además explicaba cómo habían crecido en los últimos años las investigaciones de los cientistas sociales en desmedro de otras, que a lo mejor pueden patentar, generar recursos, articularlos con el mundo de la producción privada. Bueno, es mucho más complejo. Pero él decía, nos equivocamos acá. Bueno, la verdad me gustó mucho esa charla, pero también a él lo criticaban por decir eso. Digamos, Bueno, hay cosas que... Por eso digo, es un problema, no podemos hablar de un diseño para la universidad, no podemos hablar de un diseño del sistema científico, no podemos hablar de las fallas del Estado. Estado presente se ha convertido en un eslogan vacío. En una época en la que el Estado duplicó su peso respecto del que tenía hace 25 años, lo duplicó en relación al Producto Bruto Total del país, pero no ofrece mejores prestaciones. Yo tengo una interpretación que estoy tratando de elaborar, pero que me parece que no está mal. Hay un gran científico social, economista, pero más que un economista, con perdón de los economistas, sí, que conoció muy bien América Latina, que se llamaba Albert Hirschman. Y Hirschman tiene, entre sus muchos libros, uno muy notable, cuyo título es Salida, Voz y Lealtad. Y allí Hirschman explica el tipo de relación que una sociedad, una comunidad, un individuo puede tener con organizaciones, empresas o instituciones públicas. Dice, si el contrato establecido entre un individuo y una organización se cumple, el vínculo es de lealtad. Me mantengo adentro de esa relación. Si el contrato empieza a fallar porque la provisión de la respuesta esperada es de mala calidad, levanto la voz. Lealtad, protesto. Si falla, protesto. Y si la protesta no encuentra respuesta, salgo del vínculo, hago exit. La idea de hacer exit se convirtió en una idea muy importante. Uno desarma el contrato que había. Y en Argentina, todo el que puede hacer exit de la relación con el Estado lo hace. Si podés pagar una escuela privada a tus hijos, la vas a pagar. Si podés acceder a un sistema de salud privado, vas a tenerlo. Si podés pagar seguridad privada en la puerta de tu edificio o en el hall de tu edificio, la vas a pagar. Si crecientemente se ha hecho exit en niveles cada vez más extendidos. Pero Y yo creo que Milei es el significante del exit de la Argentina respecto de los bienes públicos. Es buena esa figura. Milei lo que nos dice es, váyanse de esa relación que les resulta tóxica, insuficiente, etc., y cristaliza un largo proceso de éxito de la sociedad, transversalmente, horizontalmente, en relación con la mayor parte de los servicios y de los bienes públicos estatales. Ahora,
Está bien, pero quiero traducirlo esto en algo más mundano. Tiene un precio eso. Bueno. El exit y salir del Estado, gratuito, abierto, inclusivo, para ir al mundo privado, pues salir de ahí, que eso es malo, es tóxico, realmente funciona mal, hay que pagarlo esto también, ¿no? Yo iría un paso más allá. No estamos saliendo del Estado. Cuando elegimos a Milei, que es el éxito, cuando lo elegimos presidente, lo que estamos diciendo es salimos de la comunidad política de la que somos parte. Es decir, dejamos de ser una nación. Nos convertimos en una suma de individuos coordinados por una ley que se puede hacer cumplir dentro de un territorio, pero carecemos de un proyecto común. La idea según la cual, que está en el principio organizador de las modernas sociedades prósperas, la idea según la cual el destino de cada uno depende del destino de los otros, desaparece. Pero si uno mira las sociedades a las que Milei señala como sociedades exitosas y a imitar, lo son porque el destino de cada uno depende del destino de los otros. Entonces, esto es un poco preocupante. Durante, justo también con los 40 años de democracia, se me ocurre preguntarte esto, durante mucho tiempo y por la historia reciente que tuvimos nosotros, reciente no, 50 años atrás, pero fueron los famosos 70 y todo el costo que tuvo en vidas, en muerte, en persecución. Vimos las violaciones a los derechos humanos en su máximo esplendor. Siempre se le dio en democracia un valor sideral al tema de derechos humanos. Digamos, los partidos políticos tradicionales que se alternaban el poder, el peronismo y el radicalismo, al peronismo le costó al principio, esto hay que decirlo, en los 80, pero una vez, creo que después del juicio de la Junta, después de Semana Santa, se involucró de lleno y hubo, más allá de las leyes del perdón y el indulto, había como un compromiso con los derechos humanos. ¿Pensás que Milei entendió que ya está, digo, los pibes de ahora ya ni saben lo que pasó en la dictadura, o ya no le dan el valor que se le dio o que le dio otra generación y que les mintieron y que los usaron, y entonces hay que cambiar, y el tema de derechos humanos en esta etapa que comienza de aquí en más no va a estar tan presente? Bueno, yo lo primero que diría, porque me parece que hay que señalarlo, así como uno puede recordarle a una dirigente universitaria que esa universidad que ella elogia ya no cumple la función que ella dice que cumple, claro, y a un dirigente político que ese Estado, que es su ideal, ha fracasado en la provisión de bienes públicos, que es lo que le da sentido al Estado, no hablar de él, sino que nos provea de bienes públicos de calidad, etc. También hay que decir que una de las imputaciones más serias que yo le haría al kirchnerismo es la apropiación facciosa del discurso de los derechos humanos. Me parece que esto es terrible y abrió la puerta al desdén con el que este gobierno se inaugura respecto de ese tema. Ahora, yo creo que esto es muy grave por una razón que me parece fundamental y que de algún modo está emparentada con lo que conversábamos antes. Nuestra democracia, estos 40 años de democracia, que es una democracia instaurada en el 83, no recuperada, no recuperamos nada, no había una democracia a ser recuperada. Nuestra democracia era absolutamente imperfecta y nunca fue una reivindicación extendida masivamente en la sociedad. Entonces se instauró un régimen. Instaurar ese régimen tiene que ver con la decisión tomada para expulsar la violencia de la vida pública. Quiero decir, hasta el 83 se aceptaba que cuando los conflictos llegaban a niveles de difícil resolución, la violencia era un recurso disponible. Y en el 83 dijimos, eso no es posible. Y se construyó una sociedad política sobre la base del repudio de la violencia como un recurso adicional a los otros disponibles. Cuando Milei, primero Victoria Villarruel, que me parece que es quien mejor encarna esto, claro, pero luego él, citan las
palabras de Macera en el alegato del El juicio alegato de de la Junta Macera del que en el juicio de la hablábamos, Junta, sí. lo que están diciendo es, no estamos tan seguros de que la violencia no pueda ser un recurso de la vida política. Porque el nunca más fue un nunca más no solo a la violencia, al pensamiento acerca de que la violencia es posible y de que hay violencias legítimas y recíprocas. Y lo que se dijo en ese momento es, no hay violencias legítimas de ningún tipo, ni siquiera en reciprocidad a otra violencia existente. Cuando se cita a Macera, más allá de la violencia y de la ofensa que se ejerce a sectores muy importantes de nuestra sociedad, no solo a las víctimas directas, a los que se hacen cargo del repudio del terrorismo y de los crímenes de Estado, cuando se lo cita se pone en duda ese punto final que él nunca más estableció. Y me parece que eso puede abrir en una situación de tensiones sociales, de dificultades políticas o de crisis económicas, puede abrir puertas que creíamos que estaban cerradas para Yo no te siempre. pido que seas futurólogo, que adivines escenarios, pero, a ver, yo esto lo digo con dolor y ojalá me equivoque, pero si el plan de Milei es tan drástico y choqueante como se plantea, o por lo menos por lo que sabemos en estas primeras horas, días de gobierno va a ser, vamos a vivir situaciones sociales tensas, con protestas sociales muy fuertes, con enfrentamientos entre sectores sociales, gremiales y seguramente con fuerzas de seguridad también. Y ahí traigo a colación lo que vos decís, aquel punto final sobre la violencia pública se había terminado y eso que lo deja abierto como que no era así Milei o tanto Villarroel, me genera un poco de resquemor con respecto al tiempo. No quiero ser, porque estaría mal a 72 horas de la asunción de Milei ponerme a hablar de escenarios que no sé si van a ocurrir, pero da toda la impresión de que si ocurren van a terminar mal. Yo estoy de acuerdo con vos en la creencia de que hay razones para ese temor. Sí. Me gustaría que eso no ocurra. Que no ocurriera, claro. Creo que la protesta es un derecho, no creo, la protesta es un derecho constitucional que debe ser respetado. Creo que va a haber reacciones si hay ajuste, pero como decía antes Daniel, si el ajuste es un incremento del sufrimiento de los sectores más vulnerables, sin una voluntad de reforma de los privilegios de quienes gozan de ellos, la protesta va a tener una legitimidad muy diferente de la que tendría si los sectores más vulnerados de nuestra sociedad vieran que el proceso de reforma del Estado y del capitalismo se hacen con un principio de justicia y de equidad. Y ahí entra a tallar, yo creo que una palabra, una calificación que hizo Javier Milei, que le dio mucho éxito políticamente, en su discurso fue exitoso, que es de catalogar como casta a todo aquel que tiene un pasado político. ¿Cómo ves esto vos de llamar casta a la clase política? A mí tampoco me gusta hablar de clase política, puedo decir la dirigencia política. Bueno, la idea de casta a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero... Es imprecisa en sociedades como la Argentina. Diría, lo que sí creo que hay, y eso está bastante estudiado, no es una... hay un proceso de oligarquización de las dirigencias. En Argentina y en otros países. Sí. Las dirigencias se han autonomizado de las sociedades, han disociado su destino del destino de las sociedades que supuestamente dirigen y, por tanto, han comenzado a ser percibidas como un grupo privilegiado que toma decisiones para mejorar su posición y preservarse, independientemente de lo que ocurre con el resto de la sociedad. Y Milei fue muy astuto al identificar ese problema, ponerle un nombre y presentarse como quien lo va a solucionar. Pero, por ejemplo, en España,
Vea que en la década del 10, en el 2013, 2014, 2015, Era Podemos. casta lo puso en el vocabulario de los españoles Podemos. Bueno, porque finalmente hay Digo, un que tic. está parado en las antípodas de lo que es Milei. Sí, pero es un tic populista. Esto de el líder que le habla al pueblo diciendo que él no pertenece al grupo que ha dañado a la sociedad, que él va a castigar a ese grupo y que él va a producir salvíficamente el bienestar de la sociedad. Bueno, ese es un giro populista independientemente del lugar ideológico en el que se pare. Y también termina siendo, de alguna manera, inequitativo, injusto. Yo escribí una nota hace meses en La Nación donde se llamaba El castómetro de Milei. Yo hablaba de eso, digo, quien se asumaba a Milei dejaba de ser casta. O sea, él tenía el poder en un momento, tal vez un logro político y comunicacional fuerte. Bueno, yo te sumo, vos venís a darme apoyo, bueno, no sos casta. Claro que sí. Vos te quedás enfrente, sos casta. Porque, y eso es muy la fuerte operación también. con la que hace eso es la operación que decíamos antes. El Mesías tiene el poder de, a través del perdón, y venir a mí es pedir perdón por mi vida pasada, de redimir. Y entonces tus pecados quedan anulados en la redención que yo te concedo por los poderes que vienen del cielo. Alejandro, me dio mucho placer que venga. Yo sé que hablar en estos momentos, poner en duda la nueva etapa política que comienza, no es grato y es incómodo, pero valoro mucho que tengas la valentía de hacerlo porque me parece que también no hay que medir a veces tanto los tiempos y hay que decir lo que uno Yo te cree y agradezco piensa. mucho, Daniel, y yo lo que pienso en ese sentido es si podemos contribuir a agregar elementos para entender la realidad, no importa si estamos equivocados o no, en la medida en que lo hagamos Sí. con el mayor rigor y la mejor buena fe posible. Ojalá estemos equivocados, ojalá Milei haga las reformas necesarias para recuperar un camino de prosperidad y de una razonable igualdad en la sociedad argentina. Es como, yo me imagino que vos como pensador intelectual te pasa lo mismo que a mí como periodista. Si yo no pregunto lo que creo que debo preguntar, me estoy fallando a mí Así mismo. es, Y de eso se trata. así es. Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos. Te despido. La semana que viene nos reencontramos con otra charla. Espero que esté tan buena como la que tuvimos con Alejandro Katz hoy. Hasta la próxima.